¿Nosotros estamos? ¿Estás más tranquilo ya? Lo Ya puedo puedo hablar de cualquier de cosa. cualquier pavada. Incluso de literatura. Incluso de literatura, claro. ¿Estamos todos? ¿Cómo estoy el perfil? ¿Estoy lindo? ¿Dentro de lo que se puede? No. No. Bueno, Patricio, me gustaría en principio que charláramos un poco de tus lecturas. ¿Tenés un ambiente o un momento del día propicio para la lectura? Yo soy un municipal y el municipal, como buen municipal, pasa muchas horas en su oficina y ese es el reducto donde paso varias horas. Ahí cada tanto me puedo escapar y pispeo algo, pero el mismo ritmo un poco absorbente que tiene cualquier oficina y cualquier rutina de este tipo hace que no pueda terminar de volcarme hacia eso. Entonces, por ahí a la noche o en el fin de semana, en esos momentos sí. Y muy cada tanto me pasa de que me quedo enganchado y no me quiero dormir. La mayor parte de las veces estoy cansado y no leo y es un desastre, pero sí, en la noche y los fines de semana sí, puede ser a la mañana o ya hay una gama más amplia. ¿Podés leer en compañía o es una actividad absolutamente solitaria? No, sí puedo leer en compañía, sí. Mientras la persona que esté conmigo también esté leyendo otra cosa o haciendo otra cosa. O también tuve suerte en eso y, digamos, he estado muchas veces como con la posibilidad de el escenario de lee a otra persona y que la otra persona me lea y en esa dialéctica y también obviamente en los talleres se lee mucho, ahí hay una instancia de lectura que es muy intensa. ¿Recordás cuáles fueron tus primeros acercamientos con la literatura en general? No importa si poesía o narrativa. Sí, mis viejos se separaron cuando yo era chico y tenía 8 años. Bueno, eso conllevó un pequeño conflicto económico. Y entonces la pequeña biblioteca que había se diezmó. Por ejemplo, se perdieron las obras completas de arte que estaban ahí. Dentro de, ya te digo, eran no más de 30 libros. Pero algunos otros quedaron. Y un libro que quedó es Mundo de Siete Pozos de Alfonsina Storni. Y ese libro, y en general Storni, fue un primer acercamiento con la lectura. ¿Vos qué edad tenías aproximadamente? Yo tendría, fue posterior, o sea, 10 años, 11 años. En ese momento, a mí me gustaba leer, pero por una parte leía el diario y sobre todo consumía fanáticamente todo lo que tenía que ver con el deporte, con la revista El Gráfico, con lo que en ese momento empezaba a salir, que era el diario Le, y a la par empecé a mirar qué es lo que había en casa. Y una de las cosas que había era eso, el libro de Storni, también estaba El Principito, una edición hermosa y que todavía conservo, el libro de Storni también. Esos fueron los primeros acercamientos con la literatura. ¿Fue un impulso, digamos, netamente tuyo? ¿No es que había en tu casa un ambiente de lectura? ¿O alguien dentro de tu familia o de tu núcleo de pertenencia que hiciera las veces de faro o de llamador hacia ese lado? Yo no recuerdo esa instancia más característica de que una madre se acerca y le lee al hijo. Supongo que eso estuvo. También el ambiente más general, o sea, las familias amigas, eran familias vinculadas de una forma u otra con la cultura. Había dos casas a las que íbamos mucho, tanto con mi viejo como con mi vieja. En la casa de unos amigos eran peronistas, les gustaba el jazz, eran gente vinculada con la cultura por ese palo. Y ahí había un montón más de libros y sobre todo un montón de discos. Y por el lado de la otra casa, una casa que queda justo enfrente, que es donde vive mi madrina, en esa otra familia también había un montón de libros
y un montón de libros específicos de fotografía, porque se habían dedicado a la fotografía, trabajaban en la municipalidad y específicamente en esa área. Ahí empezó a aparecer como un deseo. Y yo no iba tan seguido, si bien íbamos mucho, no iba tanto. Pero creo que ahí se empezó a generar un deseo. Y yo busqué lo más parecido a eso en mi propia casa. Viéndolo ahora en retrospectiva, ¿considerás que hubo algo más que te haya hecho recurrir a la literatura? Me parece que el contexto era un contexto de mucho cambio y de pérdida. Y lo que durante un tiempo, durante lo que fue la primera infancia, era mi mundo estable, eso inmediatamente se desestabilizó. Y lo que vino después fue una mudanza, y después otra, y después otra. Y en esa inestabilidad creo que yo me refugiaba, y así es como, desde esa necesidad creo que se me generó, se me impuso un mundo interior. Y también muchísimo tiempo dedicaba a los jueguitos, a la Nintendo, al Sega, a la Family, es decir, esas otras pequeñas historias que se desarrollaban ahí, ahora absolutamente desarrolladas, no solo en términos visuales, sino de narración, pero en ese momento eran muy fragmentarias, muy pequeñas, pero ahí también yo me metía, yo realmente me mimetizaba o me convertía o flashaba que me convertía en el héroe de tal o cual. Que ya quizá un poco de más grande, no todavía con una lectura de escritor o de escritor en ciernes, pero sí de más grande. ¿Recordás que haya habido algún libro que te haya marcado? Algún libro que me partió la cabeza, que claramente me movilizó desde el punto de vista físico, es Crónicas Marcianas. Yo no entiendo todavía qué es lo que me moviliza, supongo que porque tiene un sentido muy humano, ¿no? Es muy tremendo. Y otra vez el tema del mundo alternativo, ¿no? Sí. De una otra cosa frente a la realidad cotidiana o en este caso terrestre. Sí, y que al mismo tiempo replica el horror, porque por lo menos en Crónicas Marcianas terminan generando aquello de lo cual se escapan a lo largo de los distintos relatos. Bueno, ya sí, digamos, llegando a lecturas con un ojo clínico, con un ojo más literario, ¿dónde encontrás, o si uno quisiera rastrear, autores o textos que hayan sido para vos una influencia directa o mediata? A mí me gusta eso que dice Borges, que es que no sabemos quién nos influencia, ¿no? Como podemos no haber leído a alguien o algo y sin embargo que nos esté influenciando secretamente sin que lo sepamos. Yo creo en esas palabras, creo que realmente funciona así y que no necesariamente hay influencias tan directas, pero sí hay lecturas que me han marcado sin que yo sepa si después eso repercutió en cómo escribí, pero Borges era el que siguió después de Crónicas Marcianas. Y no tanto ni la poesía ni los cuentos en una primera instancia, sino los ensayos. Yo sé que está de moda, viste, matar a Borges y pegarle a Borges, o que queda de moda decir que me gusta Borges y que me sigue gustando Borges, pero me sigue pareciendo increíble lo que hizo y creo no es una influencia, porque yo sería muchísimo decir no hay nada, yo no registro algo concreto, pero ojalá que en algo me haya influenciado Borges. Después sí aparecieron, porque vos decías como con el ojo clínico, crítico, ¿no? Como con lecturas posteriores. Ahí no sé, aparecen otros autores, Watanabe, el propio Baldo Bossi, no sé, las lecturas yo estudié ciencia política y si bien no tienen mucho que ver directamente con la literatura, algunos destellos también me han quedado marcados, algunos autores de Maquiavelo, el príncipe, digamos, y la cuestión de si ser amado o ser temido y el modo en el cual relacionarse con nosotros me ha llamado la atención. Sobre todo, otra cosa, que él recupera continuamente a los clásicos. Él es un renacentista, obviamente,
y quiere volver a los clásicos. La idea de volver a los clásicos me interesa. Y sí. Marx y Weber también quieren volver a los clásicos y son grandes lectores de los griegos, grandes lectores. Encuentran en la literatura una faz política y a la hora de llevar a cabo una lectura política lo hacen con elementos de literatura. Yo creo que eso me ha generado también un interés, ese carácter anfibio de estos autores. Un poco recupera lo que decías al inicio de esa posición borgiana, ¿no? Bueno, en definitiva, ¿cuál es la influencia del autor argentino o de acá? Toda la tradición occidental. Claro. ¿Qué cosas te interpelan a escribir? ¿Qué cosas del día a día o de la cotidianidad o emociones, sentimientos, más allá de lecturas, que era esto que me estabas contando, te impulsan a escribir o te llevan al texto? Normalmente parten de una angustia o de algo que no puedo decir. Y esa angustia o eso que no puedo decir o eso que no puedo resolver o eso que viene de la realidad y no sé tramitar, me lleva a leer, y esas lecturas como generan ese momento que es la escritura. Creo que el pasaje es así. Alguna vez ha pasado que de la nada cayó un poema como un rayo en un cielo despejado, fue sorprendente, pero la mayor parte de las veces como hay algo que me lleva a querer encerrarme sobre mí mismo, y ese querer encerrarse sobre sí mismo lleva a la lectura, o puede no ser lectura, lo pienso en términos más amplios. Es como un mecanismo de olvido, como en ese olvido de aquello de lo cual partí, en el olvido de la angustia aparece una resolución de la angustia. ¿Podríamos llamarlo como tu proceso de escritura o es algo demasiado venturoso? No, hay un proceso, pero ese proceso no es metódico. Pero sí, claro. Además sería agregarle un misticismo demasiado exagerado, pero no aparecen los poemas así, digamos, que caen de la nube y me llegan a la mano. Me encantaría que sea así, pero no, en realidad. Hay un trabajo, una noción de trabajo en el arte que está bueno que se entienda. O de juego. ¿No? Claro, que hay una esfera más lúdica. Sí, aunque tenga trabajo, pero es una palabra como muy fuerte. Sí, que merece ser aplicada en la gente que trabaja de verdad todos los días y que hace su esfuerzo, ¿no? para sobrevivir. Si bien es cierto que tus publicaciones son en versos, son poemas, hay una cuestión narrativa, hay un manejo del contar historias y hay una historia en general que se va hilvanando a través de los poemas que no solo los torna narrativos, sino que te torna a vos con un cierto oficio de contar una historia. ¿Sentís vedado el hecho de contar historias en prosa y no en verso? ¿Es una elección simplemente el verso? Creo que lo que he escrito hasta acá han sido poemas que son narrativos, pero que no dejan de ser malos o buenos poemas, y entonces la función dominante para mí la sigue teniendo el ritmo, a pesar de que haya una historia, pero es una historia que se me va revelando a partir del ritmo, y entonces la centralidad la tiene la poesía. A mí me encantaría poder escribir otras cosas. Por ejemplo, la crónica es un género que me gusta muchísimo. Ojalá algún día pueda escribir algo de eso o no. Por el momento se dieron así las cosas, y a mí siempre que me aparece una frase, me parece una frase flotando en algo que es un ritmo o en algo que pide un ritmo. Todo lo que decimos tiene ritmo, pero no es la función dominante.
en general. Claro, hay una preponderancia rítmica que vos la traducís al verso, porque podemos hablar de un ritmo en la narrativa también, que Totalmente lo tiene, Totalmente. una sonoridad Claro. que también la tiene. Sí. Aparte hay poetas que han hecho cosas increíbles en la narrativa Sí. y que se han manejado en esos otros registros. No me parece que la poesía sea ni más ni menos, sino que es otro palo. Velesi decía que la poesía no es literatura, es otro palo. En una de las entrevistas hablábamos con Gabriela Larralde de esto que decías vos, de quizá poetas que han hecho grandes cosas en narrativa. ¿Crees que el pasaje de un poeta al escribir narrativa o de un narrador al escribir poesía es igual de dificultoso o de simple? Me acuerdo, Fowell decía que un buen narrador primero tenía 3 o 4 libros de poesía. No sé, pero Fowell también era súper antojadizo en sus definiciones. Así que ahí habría una postura. Después pienso que hay poetas que se han manejado en múltiples registros. Y ahí el primero que me aparece es Pasolini. ¿Qué fue Pasolini? Yo creo que fue poeta. Fue poeta que hizo cine, que escribió novelas, que escribió cuentos, que hizo de todo. Me parece sí que alguien que hace poesía pareciera tener una serie de recursos que al ser más extravagantes y menos cotidianos, puede pasar con un aparente mayor grado de facilidad hacia la narrativa que a la inversa. Y, digamos, en Platón, esto a mí siempre me pareció interesante para pensar la poesía, ¿no? Todos sabemos que Platón en la República habla de la expulsión de los poetas, ¿no? Sí, porque son los que venden humo. Pero cuando él tiene que dar cuenta de determinadas verdades en ese mismo planteo en la República, hace uso del mito. Y el mito es poesía. Cuando hace la alegoría de la caverna, no está explicándolo en términos racionalistas. Está haciendo uso de metáforas, de imágenes, y por ende de un cierto ritmo. Entonces pareciera como que la poesía logra acceder desde otro lado digamos, propende a la iluminación de un espacio al que no se accede con facilidades de otros medios. A mí me sigue gustando pensar que la poesía está basada sobre todo en el ritmo y en encontrar una verdad o una apariencia de verdad que no se puede generar de otra manera. Sos un velesiano. Sí. Bueno, vamos metiéndonos un poco en tu obra, si te parece. Llegamos al año 2011. Vos publicás este libro, Temperley, título que Osvaldo Bossi, la palabra Temperley la define como plural, ¿no? Como una llave maestra hacia diversos sentidos. Pero antes de ir al texto, ¿cómo fue esa experiencia de publicación? El libro surgió a partir del taller de Osvaldo Bossi, surgió a partir de la escritura que se propiciaba en ese taller, y fue algo que surgió con alegría y con horror, porque no tenía ni idea de qué estaba pasando. Todavía no sé qué pasa cuando haces un libro. Sí sé que es algo como un rito necesario. Se publique o no se publique el libro, ¿no? Pero hay algo de cerrar el ciclo o un círculo para poder pasar a otras cosas. A mí me pareció que Temperley estaba bien como título, porque en ese momento todavía estaba más interesado en la cuestión del significante y en cómo las palabras podían contener dentro de sí otros sentidos. Y ahí dentro de la palabra Temperley, que es una localidad en donde yo no viví, pero yo lo que sí viví es el hecho de irme de la casa de mis padres, y dentro de esa palabra entonces estaba la palabra ley. Y hay esos poemas creo que tienen que ver con alguien que se va de la casa, y por ende con alguien que rompe con esa ley para ingresar en otra distinta.
en la primera serie de poemas de Temperley, que es Locutorio, hay una suerte de huida mental del yo lírico, ¿no? De la rutina, como de reubicación en otros espacios, pero a la vez también de un corrimiento de ese deber ser que tiene tanta íntima ligación con la ley, ¿no? Y en definitiva con un ideal del yo, si queremos ser psicoanalíticos, y con el padre. Este libro acompañó ese proceso en vos. ¿Cómo fue el proceso de ubicar todas esas sensaciones en un yo lírico que sin dudas es muy cercano al yo real en esta primera serie, que no utiliza máscaras como podría utilizar en otros poemas, pero que a su vez guarda distancia? Yo creo que hay una máscara igual porque, o sea, ahí no está reflejada una verdad biográfica y justamente por eso a lo mejor tenga que ver conmigo. Pero claro, otra vez, ¿cómo me parece que funciona esto? Toda esa sensación de vacío o de enajenación, al menos en mi caso, mal o bien la he querido transformar en una canción o en música o en otra cosa. Y esa transformación es lo que me interesa. Después, cómo digamos, transporta ese sentido de un lugar a otro, de la experiencia real a la poesía, yo no lo sé. Yo lo que sé es que quería salir de ese locutorio y la manera de salir, además de buscar otro trabajo, era escribir esos poemas. Hablabas también de una suerte de canción. ¿Se puede encontrar o crees que hay en definitiva un mensaje celebratorio más allá de toda esa descripción del tedio Sí, que genera el... ya la realidad es suficientemente opresiva como para digamos, transportarla y transformarla en poesía que venga a decir lo mismo que es la realidad. O sea, aparte que no hay nada más implacable que la realidad, ni nada más fuerte y aplanador que lo real. Entonces, claro que sí, hay siempre, no sé si hay siempre, pero cuando escribo no escribo con desesperanza. Escribo queriendo salir y ya empezando a salir de algo que pasó. ¿Qué recibimiento tuvo Temperley entre poetas y si hubo algún lector inesperado a cuyas manos haya llegado Temperley? Una absoluta y merecida indiferencia acompañó a la salida de ese libro. No sé, es difícil de medir. Unos chicos que hoy por hoy llevan adelante una editorial que se llama Subpoesía y que han trabajado muchísimo en la FLIA. Bueno, a ellos les llegó Temperley medio de rebote, así que ya por un lado estaba el prólogo de Bossi, que a él entiendo que al escribirlo le gustó el libro, y además estos otros chicos, y eso fue un montón. Desde el lenguaje, ¿no? Desde la adopción de cierta estética, ¿cuál fue tu búsqueda? No siento que haya elegido una estética. Al contrario, o sea, es más, la estética que yo pensé que digamos, había adoptado como propia tenía que ver con determinadas lecturas que arrastraba, que llevaba desde la secundaria, desde el final de la secundaria, en Perlonger y en la más médula. Es decir, Girondo, sí, pero ese Girondo del final y Perlonger, es decir, algo barroco. Algo barroco y fuertemente vinculado con el trabajo con el significante. Y realmente escribía también en ese sentido. Y después del taller me di cuenta que podía probar con otras cosas y que lo que quería decir, que yo tenía ganas de decir algo, que yo necesitaba decir algo. Y que eso que necesitaba ser dicho o que yo lo dijese,
se decía en estos términos, en unos términos un poco más narrativos. Haciendo un breve excurso y hablando en lo general, ¿crees que hay hoy una estética dominante? ¿Crees que hay lugar para un enorme colectivo de estéticas? ¿Crees que está bueno que haya discusión? ¿Que la convivencia implica una discusión? Parece que hoy por hoy, al multiplicarse los canales de difusión, se multiplicaron las posibilidades de creación y de reproducción, con el riesgo que ello conlleva, digamos, con la posibilidad de que, bueno, de que estemos en una zona más del valga todo, ¿no? Pero prefiero el caos, absolutamente, y me parece que no, que conviven muchas propuestas estéticas muy distintas. También la idea de que haya en este momento, por condiciones sociales y políticas también, traducciones locales. Yo no soy fundamental. Eso es espectacular. Y que no se genera digamos, desde una burbuja. No. Yo estoy de acuerdo con ese eslogan que dice que no fue magia. No fue magia. Lo decía la dueña de Librería Norte, que el contexto económico y político ha propiciado la aparición de editoriales independientes. Y esas editoriales independientes han producido, junto con escritores y traductores, un dinamismo nuevo. Y ha habido nuevos lectores. Y entonces han aparecido poetas que nosotros leíamos a partir de traducciones españolas que están bárbaras, pero que por ahí no dan en el punto justo de nuestra propia voz. Y eso va a quedar, porque esos libros, por lo menos un tiempo, van a estar ahí, y ojalá que se encuentren las formas para que se genere una resistencia en eso y en tantas otras cosas en las cuales se han avanzado, siendo eso una parte dentro de un montón de otras cosas en las cuales se han avanzado y que son no menos importantes y hasta incluso más importantes. Pasemos a Lugano 1 y 2. Bueno. Avanzamos 3 años en la vida, estamos en el 2014. ¿Considerás que en este libro hay alguna apuesta distinta? ¿Considerás que hay un continuum entre Temperley y Lugano? Desde tu perspectiva, no importa lo que pueda pensar yo, lo que después... Creo que no veo... Hay continuidades. Hay continuidades y que son innegables. Por ejemplo, el título del primer libro es Temperley, el título del segundo es Lugano. Evidentemente hay ahí un interés por situar, por darle un contexto, porque tengo un espacio, sea este espacio, un espacio más imaginario, porque Temperley es una localidad que, insisto, no conozco, o menos imaginario, porque en efecto viví en Lugano, pero no dejan de ser en los dos casos escenografías verbales. No, lo que sí me parece que en Lugano aparecen otras cuestiones que tienen que ver con algo que se escapa de lo biográfico. La escafandra, digamos, si bien partió de una situación biográfica, pero en determinado otro momento y a partir de las lecturas que en ese momento estaban girando por ahí en esa mesa, apareció otra cosa. O sea, los poemas pueden estar bien o mal, pero la intertextualidad no fue una intertextualidad buscada, sino que fue algo más orgánico, que surgía por su propio peso, y eso es algo que me gusta. Hablábamos un poco de las máscaras, no máscaras o no máscaras. En papeles secundarios, así titulás la serie, ahí está el truco de apelar de alguna forma a esos personajes o personas reales y de ficción, con una presunta lateralidad, una presunta cuestión secundaria, pero que de golpe tuvieron actividades o actos que les volvieron fundamentales para otra cosa. Sí. El caso del amigo de Kafka, ¿no? Sí, o el caso de Theo, el hermano de Van Gogh. Se puede leer, o me parece a mí, quizá estoy terriblemente equivocado, como en estos poemas, como que todos estos personajes laterales tienen una suerte de tomar las cosas tal y como vienen, como que hay una especie de no sé si llamarlo de estoicismo, pero no sé si llamarlo resignación, pero sí de estoicismo ante
bueno, lo que ocurre, lo que acontece, esa cosa implacable de la realidad, incluso de la realidad ficcional. Y que eso también acarrea de algún modo un sentimiento de soledad. ¿Esto vos lo entendés así? ¿Crees que estoy hablando absolutas pelotudeces? No, o sea, yo te agradezco la lectura, primero que nada. No tengo una opinión, viste, formada como me gustaría decir sí, traté de decir esto o aquello, pero pensándolo desde lo que vos decís, a mí me parece que está bueno si eso está ahí, y ojalá que esté ahí, porque me gusta la idea de de rebelarse frente a lo que viene dado, pero también de aceptarlo y dejarlo pasar. Y en ese asumir la historia personal, son todas historias personales que asumen el momento, lo que les toca, hay una especie de rebelión. Todo pareciera indicar que deberían, no sé, suicidarse o sí, dedicarse a ser personas horrendas. Claro. Y sin embargo, me parece que hay una vuelta de tuerca. Y además, y esto sí es, digamos, algo que lo que he pensado, digamos, que es que a mí me gusta la poesía como esto, que transita aquellos espacios que normalmente no son transitados. Y entonces, en determinadas historias en donde hay personajes sin los cuales la historia no se puede desarrollar, pero que no son los centrales, bueno, la poesía viene a rescatar eso, viene a rescatar esos instantes. Ahí donde la poesía le da luz a lo que no tiene foco. A mí me parece que de todas maneras hay una resistencia en el poeta, digamos, siempre, porque se resiste a lo útil. Vale todo para mí. El tema es que el poema encarne algo. El tema es la organicidad, que el poema viva por sí mismo. Volvamos un poco a este libro precioso que es La Escafandra, donde, bueno, esa serie que incluida en Lugano 1 y 2, que la entienden como, creo que 11 poemas. Para mí puede ser entendido como un solo poema largo, porque yo prefiero verlo como un solo gran poema. Bueno, contar un poco de la experiencia de publicación de este libro, con Mágicas Naranjas, en el marco de poesía joven, buscando interpelar a un público, bueno, joven o adolescente. Sí, creo que la apuesta de la editorial es al doble juego de lo que puede entenderse por poesía joven, es decir, que apunta a un público joven, tanto como que quien escribe pareciera ser joven. Lo que tengo para decir de ese libro es que estoy sumamente agradecido tanto con Gustavo Gottfried como con Hilda Fernández. Es un proyecto de ellos, Mágicas Naranjas. Ellos lo que han desarrollado a lo largo de los años es un trabajo de muchísimo amor y de expandir también el alcance de la poesía, y con el acompañamiento y esta interdisciplinariedad de la imagen, buscan esto, expandir el público posible. Y para mí es eso, ellos lo que han generado, primero con la ilustración y luego con la publicación, es un acto de muchísima generosidad, que es propiciar la multiplicación de lectores. Y me parece que eso es digno de mención. Bueno, hicimos un breve recorrido un poco por tus obras publicadas. ¿Hacia dónde crees que va ahora tu literatura? ¿Estás trabajando en series nuevas con quizá un tinte muy emotivo desde lo personal? También en otra serie que te aleja de los contextos más cercanos, como puede ser en Lugano, o aunque sean ficcionales, como puede ser en Temperley, situada en Japón. ¿Qué puedes contarme de esas dos experiencias? Los poemas de Tokio son poemas que surgieron a la par de Lugano, empezaron a aparecer ahí, casi van a ese libro, eran nada más que 3 o 4, después, digamos, finalmente quedó para después porque sentía que podía seguir escribiendo algo, y en algún momento me detuve. Y en ese momento en donde me detuve empezaron a aparecer estos otros poemas que son bien
bien de vuelta autobiográficos, o algo así. Y eso lo estoy corrigiendo con Osvaldo Bossi y espero poder seguir escribiendo. Al ser de un tinte autobiográfico mucho más cercano, ¿no? No estamos hablando de la infancia, sino de vivencias muy próximas. ¿Te cuesta más? El contexto real ocurrió hace 2 años, 2 años y medio, 3. Y creo que no, creo que todo ese tiempo sí me costó. No escribí una coma al respecto. Pero determinadas lecturas, y el mismo paso del tiempo y la asimilación y el alejarse con todo lo costoso que es volver a meterse para adentro y volver a meterse y a volver a generar mi mundo interior, han dado como resultado estos poemas que yo ya no veo como biográficos. Si los pude escribir es porque hay una distancia y esa distancia es la que permitió que aparezcan y que los lea y que estén acá. Hay otro proyecto en el conjunto que estás llevando adelante con Natalia Leiderman, sí, de traducción. Sí, es un intento, un esbozo, digamos, tanto Natalia como yo no somos traductores, así que nos estamos tirando a la pileta en primera medida para poder leer nosotros mismos a Jan Knowles, a sabiendas de que ya hay todo un desarrollo en ese sentido. Hay un trabajo formidable que llevan a cabo Ignacio y Tulio y también Inés Garland. Lo nuestro es muchísimo más acotado y sencillo. Son poemitas que vamos encontrando, nos van llamando la atención y en esa intuición que tenés de olfatear en un idioma que no es el materno un buen poema, bueno, lo abordamos y tratamos de apropiarnos de ese poema. Que cuando lo lea alguien diga, este es un poema de Jan Knowles, claro. Que no haga falta esa firma y que al mismo tiempo sea nuestra versión. Bueno, para ir cerrando, llamamos a este ciclo Bestiario. Sí, hay sí un poco el homenaje, ¿no? Explícito y otro poco, bueno, que quisiera preguntarte a partir de este título si te sentís parte del muestrario de pequeños monstruos. Eso es algo que los demás pueden ver. Pero todos, yo creo que todos tenemos una faz de monstruito, no solamente lo que escribimos. Todos tenemos como un costado nerd o geek o poeta o un costado oculto que nos conecta con algo que no es visible en primera instancia, en general. Y creo que en ese sentido el que escribe no es distinto del que no escribe. Pero sí, un poquito monstruito me siento. Patricio, me gustaría que si tenés ganas nos leyeras ¿Sí? algún poema. ¿Sí? Voy a leer algo de Lugano. Lo que quieras. Voy a leer el de Teo. Bueno, el de Teo me gusta. Todo tuyo. Es una vanidad decir que me gusta, pero bueno, me gusta. Teo. Johanna dice que la pintura es una excusa para vivir sin trabajar, como lo hacen los vagos, pero quédate tranquilo, yo sé que no es así, todo se va a arreglar pronto, de una u otra forma, vamos a poder armarte un taller en una esquina luminosa, a pocos minutos del campo, pero eso sí, te pido un favor, deja de disculparte, no es necesario, soy yo el que está agradecido, el que destina con alegría una parte de su esfuerzo para que puedas, en nombre tuyo, pero también en el mío, observar desde lo alto, como en un sueño, el amarillo de la campiña y la verdad oculta en los campesinos, como aquel globo aerostático que flotó sobre nuestras cabezas la tarde en que nos escapamos de casa cuando éramos chicos. Aquella vez salí corriendo,
tuve miedo del castigo, pero vos te quedaste hasta bien entrada la noche, mirando cómo el sol se iba, cómo cambiaba el color de cada cosa. Vincent, hermano, no vuelvas nunca a aquella tarde, no escuches a nadie, seguí pintando, no te olvides que sos nuestra única esperanza. Precioso, Patricio. Lamento, no sé, qué Sí, cantidad de boludeces. Dejate de hinchar las pelotas, estuvo genial.